Hola, muy buen día a todos los niños y niñas que están viendo este video que en conjunto con Aprendo Libre hemos creado para ustedes. En primer lugar, les quiero dar la bienvenida a esta nueva clase de lenguaje y comunicación para niños y niñas de quinto básico, perdón. Y me presento para aquellos que aún no me conocen. Yo soy la profesora Camila Hernández y soy quien las ha acompañado en este recorrido de la asignatura. Como siempre, partir la clase con algunas recomendaciones para que esta clase a distancia tenga un poco más de efectividad. Y una de esas recomendaciones es que se ubiquen en algún lugar donde se encuentren cómodos, ¿ya? Un lugar donde ustedes no interrumpan las actividades del resto y el resto tampoco le interrumpa las actividades a ustedes. Como segunda sugerencia también es que el lugar en el que se encuentre tenga una luz suficiente, que no sea muy alta ni muy baja para que no les afecte a ustedes la visión. Y por último, que se acompañen, también les sugiero con un cuaderno para que tomen apuntes, ¿ya? Es importante que vayan registrando los contenidos que les voy entregando porque de esa forma se van aprendiendo mejor. Y si algo se nos olvida o si yo hago una pregunta sobre algún tema o algún contenido que ya revisé, ustedes pueden volver a ver a sus apuntes para revisar ese contenido, les sirve para estudiar, etcétera, para reforzar lo que están escuchando. Por última cosa, esto ya como sugerencia, realmente si ustedes gustan o no, los invito a que se acompañen con un vaso de agua porque es importante que nos mantengamos hidratados mientras estamos estudiando. De esta forma mantenemos nuestro cuerpo y nuestro cerebro más despiertos y estamos más activos, algo que va a potenciar mucho nuestra capacidad de concentración. Mientras más despierto y activo esté nuestro cerebro, mayor va a ser nuestra concentración. Por eso los invito siempre a que se acompañen con una agüita mientras estudian porque es importante mantenerse hidratados e hidratadas. Bueno, entonces, dicho esto, voy a dar comienzo a la clase del día de hoy y tiene por objetivo analizar y comparar textos dramáticos, ¿ya? Antes de explicar el objetivo, recordarles que estamos en la clase 3 de la unidad 3, de la unidad de género dramático, ¿sí? Y esta es la clase 3. Las clases anteriores ya están aquí en este mismo canal de Aprendo Libre, si las quieren volver a ver. O si los que se vienen recién integrando desean verlas, pueden buscar en este mismo canal de Aprendo Libre. Bueno, como les comentaba, el objetivo es analizar y comparar textos dramáticos, ¿ya? Vamos a revisar una obra escrita y una obra actuada, ¿ya? De esa forma vamos a comparar estos textos y de esa misma forma también lo vamos a analizar, ¿ya? Con una obra escrita y una actuada. Como siempre, entonces, partir con nuestro esquema del árbol para recordar dónde vamos ubicados. Recuerden que la rama que está en este sector, en este lado, que estoy señalando con el mouse, es de textos no literarios y la rama de acá, es de los textos literarios, ¿ya? Y hemos revisado los textos narrativos, los líricos y ahora estamos con el dramático, para que lo vayan recordando en su esquemita. Si alguien lo tiene ya listo, muy bien, si no, vaya completándolo. Bueno, la clase anterior nosotros vimos la estructura interna y la estructura externa del género dramático, ¿sí? Si bien la primera clase lo mencionamos, la clase anterior profundizamos en ella y mencionamos que la presentación del conflicto es donde se entregan los elementos que van a participar en la obra, ya sea los personajes, la vestimenta, el lugar donde ocurren los hechos y por supuesto cuál es el conflicto que se va a tratar. Y luego en el desarrollo este conflicto se detalla más, o en la acción dramática se detalla, ¿sí? Y también aquí en el desarrollo ocurre el momento de mayor tensión de la obra y que luego que se resuelve pasa el desenlace de la acción dramática para bien o para mal. Y además de la estructura interna, vimos la estructura externa y dijimos que esto era más fácil visualizarlo en una obra actuada. Y puede que en algunas obras escritas esto esté estipulado, porque sobre todo en las obras que son más extensas,
Esto viene escrito como acto 1, acto 2, escena 1, escena 2, pero hay otras obras escritas que ustedes van a ver que no presenta esto, ¿ya? Pero sin embargo, lo van a ver en una obra actuada. El acto hace referencia a la subida y la bajada del telón. Ya pueden haber varios actos en una misma obra, pero sin embargo es la división más grande. Luego, la escena tiene que ver con la entrada y la salida de los personajes. Cuando un personaje entra o sale, hay un cambio de escena, ¿ya? Y por último, el cuadro tiene que ver con el cambio de la escenografía. Estos tres elementos es más propicio revisarlos en una obra actuada, como ya les mencionaba. Entonces, la clase del día de hoy quiero que veamos otro elemento que es muy importante del género dramático y que de hecho lo caracteriza, que son los diálogos. Pero antes de pasar a los diálogos, esta parte, la estructura interna, es similar a la estructura de otro tipo de texto que ya hemos revisado. ¿Recuerdan cuál es? Sí, la otra estructura, el otro tipo de texto que presenta una estructura similar es la del texto narrativo, ¿verdad? Con la diferencia que aquí se especifica en el texto narrativo. En el texto narrativo se especifica que hay un clímax, que es el momento de mayor tensión. ¿Ya? La diferencia está que si bien presentan la misma estructura, la misma conformación en cuanto nos entregan el conflicto, en que el género dramático se hace a través de diálogos. Los diálogos son los que construyen la historia. A través de lo que conversan los personajes, como les subrayo acá, es que vamos a conocer la historia. En cambio, ¿cómo conocemos la historia en el género narrativo? ¿Alguien se acuerda? En el género narrativo nosotros conocemos la historia gracias a los narradores, que son quienes nos van contando cómo se van entregando los hechos, ¿cierto? En cambio, acá en el género dramático, esto lo sabemos gracias al diálogo que generan estos personajes. ¿Sí? Federico, Carlos, ellos van manteniendo una conversación, ¿cierto? Y a través de esta conversación nosotros vamos a poder entender lo que está pasando. Este texto lo revisamos en la clase anterior, por si les parece alguno conocido. Y lo puse por lo mismo, porque como ya lo conocemos, para poder comprender mejor estos elementos que yo les estoy entregando. Entonces, los diálogos son los que construyen la historia y es una de las características principales del género dramático. Acá tenemos otros elementos que también es casi característico del género dramático, que se los voy aquí a señalar con estos óvalos rosaditos. Miren, tómense un minuto para revisar qué es lo que está aquí señalado con estos círculos, con estos óvalos rosados. ¿Se dan cuenta? Aquí se señala el lugar donde está ocurriendo la escena y al lado de los nombres de cada personaje se señala lo que están haciendo o cómo debería actuar en este momento, ¿sí? Entonces dicen que la escena transcurre en un despacho con puertas laterales, de esa forma nos imaginamos un poco cómo sería la acción. Y luego dice que Federico entra por la derecha, por lo tanto cuando esto ya se ha actuado, Federico debería entrar por la derecha y Carlos debería hablar esto mientras escribe. Estos tres óvalos, bueno, todos estos elementos que se presentan así en el texto dramático se llaman acotaciones y permiten que cuando esta obra se lleve al teatro, poder especificar cómo deben actuar los actores y las actrices, ¿ya? Qué tipo de movimiento o de acción tienen que hacer mientras relatan uno de sus diálogos. Entonces, acotaciones recibe el nombre estos elementos que aparecen entre paréntesis que nos indican lo que están haciendo los personajes o dónde se encuentran.
Otra cosa importante que hay que reconocer es que en estos círculos naranjos, ¿qué nombre puede recibir esto que yo acabo de encerrar en estos círculos naranjos? ¿Alguien se le ocurre? Acá entonces en estos círculos naranjos tenemos el nombre de personajes. Estos son los personajes, ¿sí? Todo lo que está aquí son los personajes, estas son las acotaciones y el conjunto de estos son los diálogos que realizan los personajes, ¿ya? Esto es importante igual que lo consideren cuando revisen un texto dramático porque visualmente ya nos vamos a dar cuenta de que es un texto dramático cuando veamos todos estos elementos. Cuando veamos que está construido así, a través de diálogos, que presenta acotaciones y que están los personajes, es que vamos a encontrarnos visualmente con un texto dramático, ¿sí? La finalidad de este género dramático es poder ser representado, por eso sus acotaciones, ¿ya? Y como su finalidad es poder ser representados, entonces esto tiene el nombre de dramatización. Cuando una obra dramática pasa a una obra teatral, se llama dramatización, cuando ellos actúan alguna acción dramática. Por otro lado, si recuerdan las clases anteriores, yo les mencioné que una obra dramática era una obra escrita, ¿sí? Y que estaba escrita por un dramaturgo. Mientras que la obra que era actuada se llama obra teatral y que está dirigida por un director. La obra dramática se escribe para que pueda pasar a ser una obra teatral, ¿ya? Es muy importante. Primero está la obra dramática y después está la obra teatral. Una obra teatral no existe sin primero tener una obra dramática, ¿sí? Eso es muy importante que aprendan esa diferencia porque no es lo mismo obra dramática que obra teatral. Son cosas distintas y básicamente porque la obra dramática está escrita y la obra teatral está actuada, ¿ya? Como tenemos nuestra obra escrita, como mencionamos acá, su finalidad, la finalidad de esta obra escrita, esta obra dramática, es poder ser representada. Tenemos tres tipos de representaciones, tres formas de representar. Una es la que conocemos, la que siempre, la más famosa, que es la actuación de personas reales, de actores y actrices. Pero también tenemos marionetas y títeres, que también son una forma de poder representar alguna obra dramática, ¿ya? Sobre todo para las obras infantiles. Entonces, ahora quiero que hagamos la actividad de poder ver estos elementos que revisamos durante la clase y que revisamos en la clase anterior en una obra escrita y en un pequeño fragmento de video, ¿ya? Pero antes de pasar, Romeo y Julieta va a ser el fragmento que vamos a leer, un fragmento muy muy cortito, pero quisiera preguntarles, ¿alguien sabe cómo se llama el autor de Romeo y Julieta? Lo pregunto porque esta es una obra muy conocida, es una obra clásica, entonces pregunto porque de seguro más de alguno de ustedes sabe el nombre de este autor. El nombre que recibe el autor de Romeo y Julieta es William Shakespeare, ¿sí? Entonces, vamos a leer el primer fragmento, que es un fragmento muy corto para ver estos elementos que hemos estudiado. Si se dan cuenta, antes de que empieza la obra en sí, se nos presentan a los personajes que van a ser parte de esta historia. Y son muchos, ¿cierto? Son muchos. Y además, acá abajo en chiquito, menciona qué personajes extras necesita. Necesita criados, músicos, guardias, ciudadanos, máscaras, etc. ¿Sí? De esta forma se nos presentan todos los personajes que van a actuar en la obra. Esto no significa que van a actuar todos al mismo tiempo, pero sí que van a aparecer en algún momento de la historia, ¿ya?
Y este es el fragmento que quiero que leamos, como les había comentado, un fragmento muy cortito. Y lo voy a leer en voz alta y ustedes lo leen al mismo tiempo que yo, pero en sus mentes. Dice, Gregorio, aparta a Sansón, di que mejor, ahí viene un pariente del amo. Sansón, sí señor, mejor. Abraham, mentira. Sansón, desenvainad si sois hombre. Gregorio, recuerda tu mandoble. Pelean. Benvolio, desenvaina. Alto, bobos, envainad, no sabéis lo que hacéis. Entra Tebaldo. Primero que todo, ¿quiénes son los personajes que participan en este fragmento? Exacto, son Gregorio, Sansón y Abraham. Y Benvolio, acá, ¿cierto? Porque Tebaldo todavía no está en la escena. Acá recién menciona que entra, pero aún no es partícipe. Acotaciones. ¿Qué acotaciones hay en este fragmento? En primer lugar, tenemos acá, al lado de Gregorio, que dice aparte a Sansón. Esto significa que Gregorio tiene que hablarle únicamente a Sansón, que se está dirigiendo a él. Después señala que pelean, y aquí esto quiere decir que los actores, cuando representen esta obra, deben pelear con sus espadas, ¿cierto? Y después Benvolio, que dice que desenvaina, es decir, que saca también su espada para quizás separarlos. Ay, se me fue el... Para quizás separarlos, ¿cierto? Dice envainar. No sabéis lo que hacéis. Es decir, les dice que guarden su pistola, o sea, su espada, perdón. Y por último dice, entra Tebaldo. Aquí nos está diciendo que hay un nuevo personaje que tiene que aparecer en la escena, por lo tanto debe entrar. Y esta sería entonces la acotación. Muy bien. Ahora el mismo ejercicio que hicimos con este texto, vamos a hacerlo con un video. Así que pongan atención en el video, en lo que se dice de ellos. Y luego comentamos. Este video lo extraje de un canal de YouTube, del canal de la institución teatral El Galpón. Así que reúne diversos fragmentos de la obra Romeo y Julieta. Yo no encontré un fragmento único de la escena que les mostré anteriormente de esta escena. Hubiese sido mucho mejor ver cómo se lleva al teatro, pero igual nos va a servir este video que estamos revisando, ¿ya? Así que pongan atención. ¿Julieta? Sí. ¿Sí? Soy Julieta. No, Julieta, ven aquí, ven aquí. No, vamos a vestirte, Vamos a la fiesta, Julieta, ven. Ay, qué hombre, padre, muchacha. Un hombre tan bonito que parece recién hecho de cera. Tú, yo, bien los dos, lo seguiremos. Tu pobre diablo que lo acompañabas aquí abajo. ¡Irás a verlo! Buen caballero, ya dejarás aquí enterrado junto a tu castidad, tu dinero, hacia Verona enamorados, hacia Verona afortunados. Y allí estaba el señor Capuleto y su esposa, cientos de invitados enmascarados. No creo. Solo bailamos un compás y nos marchamos, ¿sí? No me hables de bailar. Y dame la antorcha que la luz la debe llevar en la apagada. Ay, Romeo, ¿estás enamorado? Pídele alas a Cupido y remóntate en ellas. Adiós, sé fiel. Te compensaré tus trabajos. Que Dios lo bendiga. Recomiéndame tu señora. Por supuesto, 1000 veces, 1000 veces. Y hagan como en mis buenos tiempos, que gastábamos el antifaz por susurrar algún buen cuento en los oídos de una bella dama. ¡Vamos! ¡Música! ¡Fuego! ¡Fiesta!
Lo apuñalaron los ojos de una muchacha. Pensaba que este repentino y puro amor de Romeo y Julieta pondría fin al odio entre sus familias. Mientras tanto, Tibaldo... Ya. ¿Les gustó la obra? Parece entretenida, ¿verdad? Bueno. ¿Qué elementos pueden reconocer de lo que hemos señalado en la clase de hoy que estén presentes dentro de este video, de esta recopilación que hizo la institución teatral El Galpón de su obra Romeo y Julieta? Primero que todo están los actores, ¿cierto? Ellos están caracterizados como los personajes de la obra de Romeo y Julieta, ¿cierto? Y tenemos a Romeo, tenemos a Julieta también dentro de estos personajes. Y si se dan cuenta, toda la historia la están narrando desde ellos. Ellos son el personaje. Los actores se toman en serio esto y ellos se creen en el personaje y actúan como el personaje y hablan con el personaje. Y realizan también las acotaciones que podemos ver en una obra escrita, pero aquí no las vemos. Pero sin embargo, si pudieron darse cuenta en el video, hay una escena de pelea, ¿cierto? Probablemente el diálogo de esta obra también decía pelean, como lo vimos en el fragmento anterior, como lo vimos aquí en este fragmento que decían pelean, que este daba el paso para que los personajes pelearan con sus espadas. Entonces, si se dan cuenta, todo lo que se lee en un texto dramático puede ser después visto en una obra teatral si es que algún director o alguna directora lo ha llevado a un escenario, ¿ya? Bueno, eso ha sido la clase de hoy. Revisamos que el género dramático tiene como características propias que construye la historia a través de diálogos, que presenta personajes y que estos personajes son los que dialogan y nos presentan la historia, que presenta también acotaciones, ¿sí? Y que estas acotaciones nos van a indicar qué se debe hacer o dónde se debe hacer alguna acción dramática. Además, señalamos que la finalidad de la obra dramática era poder ser representado. Por lo mismo establecimos la diferencia entre obra dramática y obra teatral, porque obra dramática es aquella que está escrita, mientras que la obra teatral es la que está actuada. Por lo tanto, no existe una obra teatral sin que primero haya una obra dramática en la cual basarse, ¿ya? Y quien escribe quien escribe una obra dramática lleva el nombre de dramaturgo y quien dirige una obra teatral lleva el nombre de director. ¿Ya? Esto es muy importante porque son características únicas del género dramático. Así que dicho esto, espero que la clase del día de hoy le haya gustado a todos y a todas. Y también espero que se conecten la próxima clase para que no se pierdan los contenidos que vamos entregando. Y asimismo, espero que todos y todas se encuentren muy muy bien en sus casas y tranquilos también. Ya, que estén muy bien y nos vemos en la próxima sesión.